muchos mecanismos por los cuales se producen las enfermedades y, más que las enfermedades, los síntomas. ¿Okay? En el aparato respiratorio hay muchos síntomas que se presentan de manera aisladas o de manera unida, concomitantemente con otros, que conforman grupos o formas de presentación de una enfermedad que dan inicialmente un cuadro que nosotros le llamamos síndromes, que los van a ver cuando ustedes lleguen a clínicas, y por medio de esto, y obviamente por los síntomas, vamos a poder dar el diagnóstico de las diferentes enfermedades que pueden haber. Muy bien, arrancamos entonces. Hay que recordar que el pulmón es uno de los únicos órganos, junto con la piel, quizás la vista, que está en constante exposición al medio ambiente. La piel, el pulmón y la vía respiratoria en general, y la vista quizás son los tres órganos que más constantemente interactúan con el medio ambiente. Por lo tanto, está permanentemente expuesto a diferentes patógenos, agentes patógenos. No solamente estamos hablando acá de gérmenes, sino que diferentes partículas químicas o gases que pueden generar daño en su estructura y en su funcionamiento. Esta aspiración y esta constante exposición es la que al pulmón le da la diferente posibilidad de reaccionar frente a ellos, y lo vamos a ver en el transcurso con algunos de los síntomas que se presentan a nivel del aparato respiratorio. ¿Okay? El hecho de que el pulmón esté completamente expuesto al medio ambiente ha hecho que el pulmón se especialice de cierta manera para defenderse de ello. El ciclo pasado ustedes han hecho un seminario que se llama Mecanismos de Defensa Pulmonar. Ese tipo de filtros que tiene el pulmón para poder evitar el daño, tiene ciertos niveles en los cuales no ocurre. Y aunque relativamente con escasa frecuencia, esas noxas, esas partículas pueden llegar hasta el mismo alveolo, y en algunos casos pueden llegar por la misma inhalación o por vía hematógena a través de la sangre, generando diversas patologías. Una de ellas, por ejemplo, es la tuberculosis. La tuberculosis es una bacteria, una micobacteria que se encuentra en el ambiente, en el cual una persona que se encuentre contagiante lo va a diseminar en el ambiente y va a quedar flotando en el aire por cierta cantidad de horas, y la persona que está expuesta a ese germen lo inhala. El germen es tan pequeño que el lugar al cual llega sobrepasa todas las barreras de defensa de nuestro pulmón y llega directamente al alveolo, interactuando con la última defensa que tenemos, que es el macrófago. Depende de cómo estén esas defensas para que se presente o no se presente la enfermedad. No solamente acá podemos ver la tuberculosis, sino la polución. La contaminación ambiental es una de las causas también que puede generar patología pulmonar. En este cuadro acá podemos ver una paciente con un cuadro de resfrío, porque los virus son mucho más pequeños que las bacterias y también generan alteraciones en el aparato respiratorio. Esto ya lo hemos mencionado. Hay agentes infecciosos de todos los tipos: virus, bacterias, hongos, parásitos. Cada uno de ellos puede generar enfermedades en el aparato respiratorio. Gases tóxicos como el ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico. Cuando ustedes limpian, o alguna vez han estado de repente cuando limpian el baño de sus casas con su ácido muriático, ese olor penetrante en algunas personas que tienen cierto grado de susceptibilidad puede generarle una reacción pulmonar tan severa, de una inflamación pulmonar tan severa, que los llega en ese mismo momento, les puede generar una insuficiencia respiratoria y terminan en un cuadro de fibrosis pulmonar. Ozono, óxido nitroso, el humo del tabaco, que también hemos conversado en el ciclo pasado, el monóxido de carbono y el oxígeno en altas concentraciones. Partículas inorgánicas como el sílice, asbesto, carbón y hierro, que son básicamente las partículas a las cuales están expuestos las diferentes personas que trabajan en este tipo de ambientes. Por ejemplo, las personas que trabajan en construcción civil,
los mineros de carbón, ¿no? Las personas que trabajan con pinturas, los que están expuestos a asbestos, ¿okay? Todas esas partículas, si la persona no se protege, ustedes de repente en algún momento han visto cuando van a comprar muebles en las zonas donde fabrican, que todo el mundo está lijando, que todo el mundo está pintando sin ponerse nada en la nariz y ponerse nada en la boca más que su polo. Todas esas partículas están ingresando directamente al aparato respiratorio. Como bien sabemos, algunas se quedan en el trayecto y algunas logran llegar hasta la parte donde generan el daño. Sustancias químicas cancerígenas, como ya hemos hablado, también el humo de tabaco, la polución ambiental, la contaminación ambiental, partículas orgánicas, polen, esporas de hongos, enzimas, que generan algunos tipos de enfermedades también en el aparato respiratorio, drogas, ¿no? Básicamente cuando hablamos de drogas, hablamos de los medicamentos que utilizamos nosotros como parte del tratamiento, ¿okay? Secreciones y radiaciones. Todos esos generan daño en el aparato respiratorio. Recordemos que el aparato respiratorio va desde la nariz hasta el alvéolo, ¿okay? No solamente nos centramos en las enfermedades pulmonares. Así pues tenemos que, por ejemplo, el virus de la gripe, dependiendo de los diferentes tipos de virus que pueden generar resfríos o gripes, vamos a tener la presencia de diferentes síntomas y diferentes manifestaciones clínicas. Hay virus que solamente tienen afinidad por receptores en la mucosa nasal, otros que tienen afinidad en la mucosa bronquial y por lo tanto generan mucho mayor inflamación en aquellos lugares. En los pacientes que tienen ciertos tipos de enfermedades predisponentes como asma, rinitis, estos virus generan mucho mayor daño al normal, al basal, al que ya está establecido por su propia enfermedad, y hacen que el pulmón y el aparato respiratorio generen diferentes síntomas. Dependiendo de la magnitud de la exposición, de la eficiencia de los mecanismos defensivos y de los factores de susceptibilidad individual, llámense enfermedades subyacentes, ¿okay? Se pueden producir diferentes enfermedades como infecciones, neumonitis químicas, inflamaciones de los alvéolos, neumoconiosis, fibrosis de la parte intersticial del pulmón y limitación crónica de flujo aéreo, enfermedades obstructivas, nos estamos refiriendo, como el asma, como el EPOC, neumonitis alérgica, neumonitis por drogas, neumonitis aspirativas. ¿Okay? Todas estas nombres raros que ven aquí son nombres nosológicos, son enfermedades que todas tienen una etiología y todas tienen una causa. Pero si ustedes no logran entender cómo funciona cada una de las enfermedades, cuál es la fisiopatología que conlleva cada una de ellas, el tratamiento van a ser simplemente unos robotitos que no van a saber por qué lo están dando. ¿Okay? Para nosotros defendernos, el primer filtro que tenemos es la nariz. Nuestro organismo ha evolucionado con el paso de los millones de años y nuestra nariz es la que se encarga de que el aire ingrese a nuestro pulmón y llegue a la temperatura corporal dentro de los alvéolos sin que haya ningún tipo de problemas. Llega, como ya hemos mencionado, a 37 grados y humedece el aire de manera correcta para que podamos generar la presión correspondiente en el alvéolo para que haya el intercambio gaseoso. Y esto es importante porque las fosas nasales y la faringe son el primer filtro para que las partículas más grandes no pasen a través del aparato respiratorio. Muchos de repente en algún momento han limpiado su cuarto y han respirado el polvo cuando barren. Ese polvo no llega a sus bronquios, no llega a sus pulmones, se queda en la mayoría de casos en su nariz. Las partículas más grandes, mayores de 10 micras, la mayoría de veces se quedan solamente en la nariz y en la garganta. Pero ¿qué cosa ocurre cuando nosotros tenemos esas partículas en la nariz y en la garganta? Tenemos reflejos, ¿cierto? Nuestro organismo se defiende, tenemos que defendernos de alguna manera, eliminar esas partículas que nos están generando el malestar dentro de la nariz. Como bien sabrán, el aparato respiratorio básicamente se defiende por irritación de todos los tractos y vamos a ver eso en unos tiempos más adelante. El primer mecanismo de defensa es la tos y el primer mecanismo reflejo, es la tos. Esta tos es básicamente por irritación de los receptores que están en la tráquea y grandes bronquios. Obviamente no estamos hablando de las moléculas mayores de 10 porque esas se quedan en la nariz, como hemos mencionado, y ahí el estímulo y la defensa es diferente. Básicamente cuando hay estímulos nasales, la defensa es el estornudo. Sin embargo, la tos aparece cuando ya las partículas o la noxa ha pasado por la laringe y ha llegado a la tráquea y a los bronquios más grandes.
Ahí, en ese lugar, estimula los receptores que se encuentran allí. Son receptores inflamatorios básicamente que generan una respuesta, una respuesta, digamos así, muscular, no, para que me entiendan. La respuesta muscular conlleva una serie de procesos dirigidos y concatenados. Primero hay una inspiración profunda, posteriormente se cierra la glotis, posteriormente hay contracción de los músculos expiratorios, y al no poder expulsar nosotros, al tener todo el trayecto desde la laringe hacia los alvéolos completamente cerrados, se incrementa la presión alveolar. Ese incremento de la presión alveolar va a hacer que nosotros expulsemos el aire violentamente con la tos. ¿Okay? ¿Y por qué es importante saber cómo ocurre la tos? ¿Okay? ¿Por qué es importante? Porque la tos es quizás el síntoma respiratorio más frecuente. Lo van a encontrar en más del 80% de enfermedades respiratorias. Y, como hemos mencionado, esa tos violenta, esa expectoración, esa fuerza con la que nosotros expulsamos lo que ha ingresado, genera que las secreciones y partículas causantes de esta estimulación, ¿okay?, sean arrastrados hacia la glotis, hacia la parte donde está la laringe, y poderlos expulsar. En algunos casos lo expectoramos, en otros casos simplemente lo deglutimos. Acá hay un ejemplo. Ahora, esto está relacionado con un centro neurológico. Nosotros tenemos un centro de la tos en el cerebro. Asimismo, esos receptores periféricos que les he mencionado, que están en la tráquea y en los bronquios, también tienen mucha relación con ello. ¿Por qué les digo esto? ¿No? Porque nosotros, al tener un centro de la tos en el cerebro, podemos, por medio de las vías aferentes y eferentes que tienen este centro de reflejos, estimularla. Nosotros tenemos nuestro propio cerebro puede voluntariamente hacer un mecanismo de la tos para limpieza o para alguna molestia que podamos sentir en el tracto respiratorio. En ese tipo de respuesta que hay, la respuesta voluntaria, hay receptores sensoriales de los nervios trigéminos, glosofaringio, laringio superior y como vías aferentes. Y como vías aferentes está básicamente el laringio recurrente, que es el que produce el cierre de la glotis. Si la glotis no se cierra, llámese la glotis para que les quede más claro. Si las cuerdas vocales no se cierran, si el espacio que está allí no se cierra y no nos quedamos con el aire dentro, no va a haber forma en que nosotros, por más fuerza que hagamos, eliminemos lo que nos está estimulando este reflejo. ¿Okay? Este nervio laringio recurrente es muy importante para el mecanismo de la tos. Este nervio laringio recurrente se afecta en muchas enfermedades que no tienen nada que ver con el aparato respiratorio, pero que alteran el reflejo de la tos y generan que un paciente que, por ejemplo, tiene un accidente cerebrovascular o, por ejemplo, tiene una masa mediastinal en las cuales este nervio está o dañado o inflamado o comprimido, no tenga un adecuado reflejo tosígeno, por lo tanto hace infecciones a repetición. Más o menos así funciona esto para que me entiendan. Muy bien. Además de eso, todos los nervios espinales que se encargan de la caja torácica para la musculatura intercostal y el nervio frénico que se encarga del diafragma, que da la potencia para la expiración, para la fuerza de la expiración, son los que funcionan como vías eferentes del mecanismo de la tos. ¿Por qué les decía que es importante esto? ¿Okay? Porque es importante los tres mecanismos, los dos mecanismos, ¿no? el centro de la tos, el centro de vías aferentes que está en el cerebro y los receptores periféricos, por una sencilla razón, que nosotros cuando damos tratamiento, el tratamiento lo damos sobre estos centros. ¿Okay? Bloqueamos los receptores que se encuentran tanto a nivel central como a nivel periférico, y por esa razón nosotros hacemos que cuando una persona está con una tos muy exigente, con tos exigente, que lo vamos a ver los diferentes tipos en un rato, que no lo deja dormir, que la persona no puede respirar, no puede hacer sus cosas, que se le escapa la orina, en ese tipo de casos nosotros bloqueamos el mecanismo de la tos para poder ayudarle en la parte del tratamiento. Las causas de la tos ya le hemos mencionado: por estimulación inflamatoria, por ejemplo por edema y hiperemia de las mucosas respiratorias, en el caso de bronquitis, faringitis, humo de tabaco, humo de leña. ¿Quién fuma acá? Ah, ya, él, Renato. La primera vez que golpeaste, ¿no? La primera vez que golpeaste,
¿Tosiste o no tosiste? Claro que sí. Ese mecanismo irritativo que tiene el humo del tabaco por todos los diferentes agentes que tiene, genera esa hiperemia y un edema de la mucosa bronquial. Eso genera tos como respuesta. Por irritación en procesos exudativos, como en el caso del reflujo gastroesofágico, goteo nasal posterior o neumonitis o neumonía. Los dos últimos son clásicamente respiratorios, netamente inflamatorios e infecciosos del aparato respiratorio inferior, de la parte de lo que son los pulmones. Sin embargo, lo primero, el reflujo gastroesofágico genera tos de manera indirecta por irritación o inflamación de la laringe. Y el goteo nasal posterior por lo mismo. Los pacientes que sufren de alergia sufren de este goteo nasal posterior y todo el tiempo van a la consulta preguntando: doctor, tengo tos y no se me pasa con nada. Sin embargo, no reciben tratamiento para su rinitis alérgica y es por eso que persisten con tos. Muy bien. Por estímulos mecánicos, como por ejemplo la inhalación de polvo, ¿no? O compresión de la vía aérea, de la vía respiratoria en caso de tumores. Básicamente, el caso de tumores se refiere a cuando el tumor es en la luz de los bronquios, en la luz de la tráquea, o el tumor está en la zona periférica a los grandes bronquios y a la tráquea, pero que los presiona, le genera compresión y el aire no puede ingresar de manera correcta, no ingresa de manera libre, digámoslo así. No. Este estímulo mecánico es una de las formas de presentación de tos más frecuente en las masas mediastinales, por ejemplo, que generan compresión de la tráquea y de los grandes bronquios, y que el paciente a veces no tiene ninguna sintomatología más que la tos, y cuando uno le toma la placa aparece una tremenda masa a nivel mediastinal. Por afectación de la tensión de las cuerdas de las vías respiratorias, esto ya no conlleva solamente a la parte de lo que son irritación, sino que cuando hay daño y hay destrucción del parénquima pulmonar, como ocurre en los pacientes obstructivos, como que tienen EPOC, en los pacientes que tienen asma, donde hay remodelamiento y los bronquios van cambiando de forma, ¿no? Y además de ello, el tejido pulmonar de sostén se vuelve mucho más rígido, mucho más difícil de estirar. Esa dificultad en el cual el paciente no puede estirar sus pulmones, no puede inflarlos de manera correcta, esa tensión es la que genera también un reflejo tosígeno en el paciente. O donde se obtiene la distensibilidad, como en las enfermedades intersticiales, en las cuales el paciente, en lugar de no poder eliminar el aire, está mucho más rígido el pulmón, duro, y no puede expandirse adecuadamente. Bueno, acá está Renato. Esto es muy frecuente en nuestra realidad. Ustedes todavía están en la carrera iniciándose, pero cuando lleguen a la parte de su servicio rural van a ver esto con mucha frecuencia. Estos pacientes así nomás no los vemos acá en Lima. Normalmente no llegan acá en Lima, la mayoría de veces son cuando la familia los trae ya en casos un poco más avanzaditos. Pero ellos están, así como está su pared negra por el humo de esta leña, de esa misma manera los bronquios están inhalando permanentemente ese carbón. En algunos casos, en la gran mayoría de casos, como les digo, las partículas más grandes se quedan en la garganta, ¿okay? Pero un buen porcentaje no son lo suficientemente grandes y logran pasar a través de la vía respiratoria. Estos pacientes, por ejemplo, tienen característicamente tos con expectoración negra, ¿no? Es característico en este tipo de pacientes. Además, acá les pongo un ejemplo de tumores que estimulan. Por ejemplo, estos tumores grandes estimulan los receptores que hay en los bronquios. Acá está un bronquio, acá está el tumor, está cercano, la inflamación que hay alrededor estimula a los bronquios. El momento que el aire ingresa acá, el pulmón se distiende, esto crece, se infla, y al rozar este bronquio con este tumor que no lo deja expandirse, genera tos. Lo mismo ocurre en las siembras más pequeñas. Acá es exactamente lo mismo, pero una tomografía, donde se ven masas, nódulos pulmonares difusos en ambos campos pulmonares, muchos de ellos, como pueden ver, en contacto directo con la luz bronquial, aquí y acá, que generan tos, obviamente. El asma, muchos acá deben ser asmáticos, ¿no? Y el asma como enfermedad obstructiva también genera tos, y la presencia o ausencia de tos es un marcador de seguimiento para nosotros en el tratamiento de los pacientes. Por estímulos químicos, esto ya lo hemos hablado también, por la inhalación de gases irritantes, entre los que figuran el tabaco y los vapores químicos.
Vapores químicos, llámese todo aquel irritante o sustancia química volátil. Por ejemplo, el thinner, el aguarrás, ¿okay? En el caso de los ácidos sulfúricos que se tornan volátiles al contacto con el ambiente, y la respiración de esas sustancias que son netamente inflamatorias generan tos. Por agentes farmacológicos, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los llamados IECAS, que son medicamentos, esto está en fármaco ahorita creo, ¿no? Los medicamentos que se encargan del control de la presión arterial y el manejo de la insuficiencia cardíaca, cuando se utilizan, específicamente el captopril, cuando se utiliza el captopril, muchos pacientes llegan a la consulta porque tienen tos, y esto genera un edema de la parte traqueal de los pacientes. Por ese motivo se presenta tos y una pequeña expectoración en algunos casos. Por estímulos térmicos, en los pacientes en los cuales inhalan aire muy caliente o muy frío. Característicamente esto ocurre con el aire frío, cuando uno puede viajar a la altura o temperaturas extremas, o en los pacientes asmáticos, también cuando se exponen a aires muy fríos, también generan este tipo de mecanismo de defensa. ¿Por qué es importante saber la tos? Porque dependiendo de la tos que tenga el paciente, vamos a poder nosotros tener una sospecha diagnóstica. Es decir, si viene por solamente tos y no tiene ninguna otra molestia más, desde el punto de vista de la tos, nosotros tenemos que hacer una disquisición diagnóstica. Así podemos clasificar la tos en diferentes tipos, según los elementos que la compongan. Tos seca o tos no productiva, no hay ninguna expectoración asociada, solamente expulsa aire. Clásicamente esto se presenta en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, en los pacientes que tienen derrame pleural, en los pacientes que solamente tienen inflamación leve de la vía aérea superior, faringitis, laringitis, ¿okay? En la mayoría de esos casos la tos es completamente seca. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las zonas donde se generan este tipo de tos no hay glándulas. Eso lo vamos a ver después. Tos productiva, expulsa el aire acompañado de esputo, expectoración. Dependiendo de la expectoración, del tipo de expectoración que acompaña a la tos, nosotros vamos a tener otro tipo de sospechas diagnósticas. Sin embargo, cuando ya se acompaña de tos, nosotros tenemos que pensar que esa tos es debido, en la gran mayoría de casos, a un problema inflamatorio de cualquier tipo: inflamatorio infeccioso, inflamatorio neoplásico, inflamatorio autoinmune, inflamatorio emetizante, que induce vómitos, o tos con hemoptisis, que es al momento de toser expectora sangre, el paciente elimina sangre por la vía aérea. Según su duración, aguda, subaguda o crónica. Punto de corte, 2 semanas. 2 semanas para ser aguda, de 2 a 4 para ser subaguda y más de 4 para que sea crónica. Esto es importante en el diagnóstico diferencial de diferentes patologías. Este es un caso, por ejemplo, donde se presenta un infiltrado pulmonar en la zona apico-subclavicular derecha. Característica: presentación casi patognomónica de un cuadro de tuberculosis pulmonar, que en la gran mayoría de casos presentan tos productiva. Además de eso, tenemos la clasificación según su presentación. Puede ser espasmódica, sibilante, convulsiva, nocturna y de esfuerzo. Espasmódica es, como su nombre lo dice, en forma de espasmos o ataques de tos. Son tos continuas por periodos cortos, pero que en algunos casos le generan al paciente incomodidad para su quehacer diario. Es decir, pueden aparecer de manera inesperada durante el día por periodos cortos. Se calma rápidamente, ¿okay? La tos espasmódica. Sí, clásicamente esta tos espasmódica se presenta en los cuadros de traqueitis o laringotraqueitis. ¿Okay? Sibilantes, acompañada de ruidos respiratorios agudos como silbido, estridor o sibilancias, básicamente en el EPOC o en el asma. Acá estridor no va. ¿Okay? Silbido o sibilancias expiratorias, básicamente en el asma o en el EPOC. Las sibilancias son características de esas dos enfermedades en la gran mayoría de pacientes. Convulsiva. ¿Alguna vez han escuchado de lo que es coqueluche? ¿Sí? ¿Han escuchado de lo que es coqueluche? Muy bien. Esto ya ha sido erradicado en nuestro país hace varios años. Sin embargo, aún se presentan síndromes muy parecidos, tos
con este tipo de características. ¿Por qué? Porque muchos virus dan ese tipo de presentación clínica. La tos convulsiva es un acceso violento durante varias veces al día, persistente durante el día, que en la mayoría de casos no cede rápidamente y que le genera al paciente dificultad respiratoria al momento que está tosiendo, y en algunos casos mucha dificultad para respirar pasado el acceso de tos. El golpe de tos que causa este tipo de tos convulsiva es tan fuerte que hace que la laringe se golpee contra sí misma, las cuerdas vocales, la subglotis se golpea contra sí misma y se inflama mucho y muy rápidamente. En algunos pacientes este tipo de casos puede generarle dificultad respiratoria persistente y hay que tratar lo más rápido posible de controlar estos accesos de tos bloqueando el reflejo. Tos nocturna solo o principalmente aparece por la noche. Tos característica también básicamente de la patología cardíaca, ¿okay? La patología cardíaca y en la gran mayoría de casos de asma, ¿okay? Se presenta en esas dos patologías con mayor frecuencia. Tos de esfuerzo, generada mayormente voluntariamente para poder ayudar a eliminar, cuando la mayoría, en algunos casos puede ocurrir atragantamientos, ¿no? Estamos bebiendo una gaseosa y por casualidad nos reímos o que queremos hablar, nos atragantamos, nuestro propio organismo para defenderse hace que nosotros tosamos e insistamos hasta limpiar la vía aérea. Eso quiero que les quede claro. Cualquier cosa que se meta dentro de la vía aérea, lo primero que va a hacer nuestro organismo es toser para eliminarla. Cualquier cosa, sea cuerpo extraño, sea inflamación, sea secreción, sea expectoración, sea un tumor, nuestro cuerpo lo va a querer eliminar. Es la medida que tiene el organismo de defenderse. Y según determinadas enfermedades, acá el doctor ha puesto tos ferina en la pertusis y en la difteria, tos perruna característicamente producida por espasmo de la laringe en el CRAP, que es una patología básicamente pediátrica, es la tos que conocemos, tos de perro, ¿no? Y tos vómica asociada a expectoración purulenta o eliminación de un material cristalino, ¿no? Una expectoración cristalina salobre, salada, ¿no? Que se caracteriza básicamente en hidatidosis pulmonar. Característicamente es en hidatidosis pulmonar. En algunos casos viene acompañada de restos del quiste hiatídico, ¿no? Este es el germen de la difteria, que tampoco ya no hay en el Perú. Característicamente creo que el ciclo pasado hicimos una pequeña charla a la sociedad para infecciones respiratorias agudas y le decíamos que estos niños tienen los que tienen CRUP tienen una fase característica porque se ponen en una posición específica, se ponen hacia adelante para ayudar a que el espasmo que hacen en el momento de toser disminuya y no les duela tanto. Es característico esto en los niños. Muchos de los virus, como mencioné también, generan ese tipo de tos perruna o tos tipo coqueluche, y uno de ellos, el más frecuente, es el parainfluenza. Acá, por ejemplo, pueden ver, este es un quiste hiatídico, y cuando el quiste hiatídico se rompe, ese contenido que es cristalino y salado, se vierte al bronquio y el paciente lo expectora, y en algunos casos puede expectorar esto, que es el mismo quiste, el mismo recubrimiento, la adventicia del quiste. La tos tiene complicaciones, claro que sí. La complicación inicial es el síncope tusígeno. No, hay pacientes que se desmayan de tanto toser debido a la disminución, es básicamente por el esfuerzo que hace. Al haber una presión negativa tan fuerte en el intratorácico y al haber un incremento del volumen de los pulmones, la circulación venosa que regresa al corazón se ve disminuida. El corazón late, pero la cantidad de sangre que logra salir por la compresión que hay por el tanto volumen de aire es menor a lo normal, y esa irrigación que llega al cerebro se disminuye y por lo tanto la persona se desmaya. Yo he visto 2 casos nada más así en toda mi vida, pero la literatura lo refiere como que esto puede ocurrir por un exceso de tos. Básicamente esto se presenta en las toses paroxísticas, tos muy muy exigente, como en el caso de coqueluche o en el caso de CRUP. Rotura de bulas enfisematosas o neumotórax.
En algunas personas el desarrollo pulmonar genera que en las zonas periféricas del pulmón se queden burbujas de aire englobadas. Cuando hay tos muy fuerte, esas burbujas de aire, por la presión que hay dentro del tórax, se pueden reventar y causar neumotórax. Hemoptisis. Clásicamente se genera hemoptisis en los pacientes que la gran mayoría de veces tiene enfermedad respiratoria crónica previa. Pero cuando no ocurre o no hay patología respiratoria previa, esta hemoptisis en la mayoría de casos es leve. Ese sangrado que viene con la tos es muy leve y acompaña característicamente a las traqueitis o laringotraqueitis. Cuando ya es de bronquios, de pulmón, de tráquea para abajo, es porque el paciente tiene en la gran mayoría de casos una patología pulmonar. Puede presentarse en la hemoptisis, puede presentarse por el quistes ciáticos, puede presentarse por neoplasias pulmonares, tuberculosis, bronquiectasia, bronquitis crónica, un sinnúmero de patologías. Hipoxemia, como hemos mencionado, el hecho de que esté cerrada la glotis y que el paciente no tenga tiempo para inspirar, genera que la oxigenación tisular también disminuya. Y en algunos casos, la fuerza que hay para toser en la caja torácica puede generar fracturas costales. Obviamente, mayormente en las pacientes que tienen alguna patología previa, como por ejemplo metástasis o mieloma múltiple o osteoporosis severa, pero puede ocurrir. Y obviamente las condritis y mialgias dorsales. No sé si alguno estará enfermo, no lo escucho toser a nadie, pero en esta temporada del año, cuando está cambiando el clima, hay muchas infecciones por virus de parainfluenza y se presentan pacientes con tos paroxística, tos exigente, persistente, y vienen mucho por dolor de espalda, más que por la tos, se asustan por el dolor de espalda. Ese dolor de espalda es mialgias, por la fuerza que uno hace al toser. Toser, desde el punto de vista del ejercicio, es como hacer abdominales, es como hacer pesas. Entonces, algunas personas no están acostumbradas a hacer esto y le genera dolor y molestias, ¿no? Una de las complicaciones es el neumotórax. Como podrán ver, toda esta área de acá es aire. Acá no hay pulmón, el pulmón está aquí. Todo esto que está en esta zona, el pulmón en el lado izquierdo está completamente normal. Acá no, acá hay aire. Hubo una ruptura de bulas y el aire salió al espacio pleural y se quedó ahí afuera. ¿Okay? Lo mismo ocurre acá, neumotórax. Pasamos al segundo mecanismo, al segundo síntoma de las enfermedades respiratorias, que viene a ser disnea. ¿Okay? Definida básicamente en varias formas, pero característicamente la definición que a mí más me agrada es la última, es la sensación desmedida de falta de aire que se incrementa con la actividad. Es la falta de aire, sed de aire que tiene el paciente. ¿Okay? Este es un síntoma. ¿Por qué? Porque el paciente lo refiere. Nosotros no vamos a poder tener una forma de saber cuánta falta de aire siente el paciente porque no estamos dentro de él. ¿Okay? Es una sensación desagradable al respirar, con una percepción normalmente desagradable de la respiración. Causas, también hay un montón. ¿Okay? Obstrucción de la vía aérea, tromboembolismo pulmonar, ¿okay? Edema pulmonar, neumotórax, neumonía, efusión pleural, toda una serie de causas. ¿Okay? Sin embargo, la disnea la gran mayoría de veces no aparece sola, ¿okay? Y se asocia mucho a otros síntomas, como pueden ver acá, disnea, y se asocia a dolor torácico, a crepitantes, a sibilantes, a hemoptisis, a tos. ¿Okay? Y si en algunos casos no se asocia a ningún otro síntoma respiratorio, acá hay otras enfermedades que puedan estar generándose por ello. ¿Okay? La disnea, como les repito, es la falta de aire que siente el paciente y ocurre por muchos mecanismos fisiopatológicos a la vez. ¿Okay? Que la gran mayoría de veces ocurren, los tres que están descritos, ocurren en todas las enfermedades que causan disnea. El primero es el aumento de la desexigencia de los mucos respiratorios, es decir, nosotros por alguna causa necesitamos respirar más cantidad de veces al minuto.
ejercicio, mayor trabajo mecánico, ejercicio, una neumonía, una infección, fiebre, más veces por minuto al día. Eso va a generar que nuestros músculos respiratorios, el diafragma, que se lleva el 5% del gasto cardíaco, y los músculos intercostales, incrementen su demanda, mucho mayor a la basal. Por lo tanto, genera una respuesta en el mecanismo fisiopatológico de la disnea. El segundo es a partir de vías aferentes neuronales que recogen sensaciones de las vías aéreas y de los vasos sanguíneos y las unidades alveolares del pulmón. Es decir, básicamente sensan cómo se encuentran los alvéolos pulmonares. Este estímulo se puede desencadenar, el estímulo aferente puede desencadenarse por inflamación aguda, edema, hipertensión pulmonar, fibrosis. Cualquier patología que genere daño en el parénquima pulmonar puede generar este tipo de respuesta. Como hemos mencionado, ocurren varias causas. Los músculos ventilatorios son los que se encargan de la respuesta de la disnea. En el endurecimiento, alteraciones en la pared, alteraciones en la vía aérea superior pueden generar como respuesta, como vía aferente, un incremento en el nivel de la corteza sensitiva, un incremento del esfuerzo en el trabajo de los músculos ventilatorios. Y este incremento de esfuerzo, el paciente lo traduce como necesidad de aire. Es un mecanismo muy complejo que involucra todo eso. Los factores, como ya hemos mencionado, hay factores que se encargan de lo que son los quimiorreceptores, mecanorreceptores, y todo esto llega básicamente a la corteza sensitiva, donde puede haber retroalimentación y proalimentación del mismo estímulo. Es decir, esto de aquí incrementa o disminuye el estímulo de la falta de aire. Esto va a dar la intensidad y la característica de la disnea por estimulación de los centros respiratorios y de la corteza motora. Por ejemplo, en un caso como un caso de atelectasia masiva, en el cual el aire que ingresa normalmente al pulmón derecho de este paciente, por alguna causa, un cuerpo extraño, no ingresa. El paciente normalmente respira con los dos pulmones, una persona normalmente respira con los dos pulmones. Al tener 50% menos de aire para el ingreso, genera toda la respuesta compensatoria en el otro pulmón. El paciente va a hacer todo lo que no ingresa acá, lo va a intentar meter en este pulmón y va a generar esa respuesta de falta de aire. O en los pacientes que tienen bulas o bronquiectasias quísticas, como en los pacientes con fibrosis quística, donde el tejido pulmonar que se encuentra apto para poder hacer el intercambio gaseoso no es el 100%. Progresivamente este tejido que queda va a generar cada vez más y más dificultad respiratoria, mayor disnea. Eso es en el caso de los pacientes que, como en este caso, que hay enfisema también, diferentes tipos de enfisema según la causa, si es enfisema centroacinar en el caso del tabaquismo, el panacinar en los pacientes con déficit de alfa-1 antitripsina, o el acinoso o paraceptal en los pacientes con neumotoras o bulas apicales. Y el último mecanismo que hemos mencionado también señala que la disnea surge de la respuesta de los quimiorreceptores periféricos y centrales a estímulos como la hipoxia o acidosis. Es decir, nuestra respuesta, nuestra forma de respiración puede cambiar según cómo esté el pH de nuestro organismo, cómo esté el pH de nuestra sangre. Dado que existe una relación entre sensibilidad ventilatoria, requerimientos ventilatorios y disnea. Les pongo un ejemplo muy clásico, muy sencillo. Los pacientes que tienen, en la gran mayoría de casos que tienen acidosis metabólica, hay una respuesta de parte de nuestro organismo, generando un patrón ventilatorio diferente a lo normal, Esto ocurre básicamente por el incremento del pH y el incremento del CO2 a nivel cerebral. Eso estimula los centros respiratorios y hacen que el patrón y la frecuencia de respiración de los músculos ventilatorios cambie. Las causas de disnea, como pueden ver,
Causas de disnea aguda básicamente están ligadas a la parte, en algunos casos, infecciosa, o en los casos de obstrucción, como obstrucción de vía aérea, como por ejemplo cuerpos extraños, o edema angioneurótico cuando hay cierre de la glotis, hay edema laringio, traumas torácicos con contusión pulmonar, neumotórax, hiperventilación, neumonía, insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Hay varias causas de síntomas causas de disnea aguda, como por ejemplo en este caso en el cual al paciente se le ha generado un daño. Esto de aquí es el brazo del paciente, ¿okay? Acá está su cabeza, su cuello, y genera una dificultad por dolor básicamente. O por ejemplo acá, ¿no? En el cual al paciente le han puesto un recuerdo ahí en la parte de la espalda y ingresa directamente al campo pulmonar, generando una alteración ventilatoria. O por ejemplo acá, se pasó por el 2 de mayo creo, y le dieron su regalo también, y genera ese tipo de un patrón ventilatorio mucho más diferente a lo normal, ¿no? Esto se lo dejo para que lo revisen. Sin embargo, esto se traduce, la presentación de la disnea, y que actualmente nosotros en el campo de la neumología tenemos diferentes escalas para medirla, porque eso nos interesa a nosotros, saber qué tan agitado, qué tan cansado se siente el paciente. Nosotros utilizamos en la actualidad diferentes tipos de escalas para evaluar la mejoría o la desmejoría de la sensación de falta de aire del paciente. Esta disnea se manifiesta en el patrón ventilatorio. El patrón ventilatorio puede cambiar según los requerimientos que tenga el paciente. La respiración normal a un ritmo relativamente continuo, con una amplitud y una frecuencia continua. Sin embargo, cuando hay una patología aguda, una causa de disnea aguda, puede ocurrir lo siguiente: hiperventilación. El paciente hiperventila de manera igual, y la misma amplitud, pero con mucha mayor frecuencia. O hipoventilación, en el cual el paciente, al contrario, en lugar de ventilar de manera normal, la amplitud es la misma, pero la frecuencia es mucho menor a lo normal, y la fuerza con la que jalan los músculos respiratorios también no es la misma. Y tenemos tres tipos de respiración clásica: la respiración de Kussmaul, la respiración de Cheyne-Stokes y la respiración de Biot. La respiración de Cheyne-Stokes es característicamente una alternancia de periodos de diferente intensidad, es decir, como pueden ver, es un paciente que va respirando progresivamente en diferentes amplitudes, y de ahí va bajando nuevamente, vuelve a disminuir, llegando a tal punto que en la parte final de la primera etapa de este tipo de respiración, el paciente queda en apnea, queda sin respiración, alternando nuevamente un nuevo patrón, primero progresivo, ascendente y después decreciente. Este tipo de patología, este tipo de respiración se puede presentar en trastornos circulatorios, pero básicamente en enfermedades del sistema nervioso central que afectan el funcionamiento de las áreas de la respiración del bulbo raquídeo. ¿Okay? La respiración de Biot. La respiración de Biot es parecida a la previa, pero aquí los periodos no tienen esa continuidad. Suben y bajan apnea, suben y bajan apnea. Eso es la respiración de Cheyne-Stokes. No, sube, baja, apnea, sube, apnea, baja, apnea. No hay un patrón característico, sin embargo, no cumple con las características, ni con la amplitud, ni con la frecuencia correcta para una respiración normal. Pueden terminar abruptamente y pueden haber volúmenes corrientes muy altos como muy bajos a la vez en el siguiente ciclo respiratorio. ¿Okay? Y también se observan las lesiones del sistema nervioso central, básicamente bulbo raquídeo. La respiración de Kussmaul es una forma de hiperventilación, es una forma de hiperventilación, como pueden ver aquí. Son parecidas, ¿cierto? Con la diferencia de que tienen mucha mayor amplitud, son mucho más grandes las ondas, y que se observa clásicamente en todos los tipos de acidosis metabólicas habidas y por haber. Acidosis metabólicas por diabetes mellitus descompensada, una cetoacidosis diabética, acidosis metabólica por sepsis, acidosis metabólica
por ingestión de metanol. Acá algunos estudiantes de medicina creo que les gusta eso. Así, a William. ¿No? Y son respiraciones profundas con expiración activa, es decir, es un paciente que respira permanentemente, constantemente. Esto es inconsciente, esto no se puede controlar, esto el paciente lo hace sin pensarlo, ¿ok? Y esto es manifestación clínica. Cuando ustedes vean a un paciente en la parte clínica que respire de esa manera, ustedes lo primero que van a pensar es un Kussmaul, y se van a poner a pensar en todas las otras causas que le puedan estar generando este tipo de patrón respiratorio. Además de eso, tenemos otros tipos de disnea, como es la trepopnea, la ortopnea y la platipnea. La trepopnea es característicamente una enfermedad, una disnea que se presenta al decúbito, cualquier decúbito. Sin embargo, tiene la característica de que se presenta al decúbito cuando nosotros tenemos, ¿cómo les explico? Vamos a poner el gráfico acá. No, a ver, acá. Cuando nosotros tenemos un paciente como la trepopnea se va a presentar cuando nosotros nos echamos sobre el lado sano, ¿ok? Si el paciente tuviera en este lado la telectasia y nos echamos sobre el lado derecho, va a empezar a sentir falta de aire. Eso se llama trepopnea. Aquí en este caso, si el paciente se echa sobre su izquierda, al comprimir el pulmón que está sano, que es el que está compensando, va a empezar a sentir la falta de aire porque el otro lado no hay donde ingrese. La trepopnea puede presentarse en un montón de patologías, siendo característicamente se presenta característicamente en el derrame pleural. ¿Ok? Ahí está, derrame pleural unilateral. La ortopnea, y es una enfermedad que se llama disnea de decúbito, es característicamente una disnea cardíaca, que no tiene relación mucho con alguna enfermedad pulmonar previa. Es una disnea de origen cardíaco, por insuficiencia, la gran mayoría de veces por insuficiencia cardíaca o insuficiencia cardíaca izquierda, fallo ventricular izquierdo, ¿no? Es un síntoma que también lo van a ver cuando lleven fisiopatología de cardio, si es que no la llevaron ya. ¿Okay? Y platipnea, ¿no? Que es una variación de la disnea cuando el paciente se encuentra parado y pasa al decúbito, es decir, cuando el paciente está sentado o parado y usted lo echa, cuando lo echa el paciente se siente mejor, ¿ok? Se siente mejor. Y esto normalmente se acompaña, la platipnea se acompaña de ortodesoxia. Es un síndrome que se llama platipnea ortodesoxia. Así como nosotros cuando el paciente está parado o sentado, tiene más falta de aire que estando echado, al momento que estamos sentados o parados, la saturación de oxígeno que se mide en el dedo del paciente es menor a que cuando el paciente está echado. Característicamente esto se presenta característicamente en shunts vasculares o fístulas arteriovenosas, malformaciones congénitas vasculares del pulmón. Característicamente es así. Y estamos llegando a la parte final. El tercer síntoma que nos han encargado el día de hoy es la cianosis. La cianosis es característicamente, por definición, la coloración azulada de piel y mucosas y lechos unguiales, ¿okay? Debido a la presencia de concentraciones iguales o mayores de 5 gramos por decilitro de hemoglobina sin oxígeno. Es decir, en la curva de saturación de nuestra oximoglobina, esa hemoglobina que está con oxígeno ha disminuido. Y esto ocurre más que todo, se evidencia en los vasos sanguíneos cerca de la piel, cerca de la superficie de la piel. O además de eso, porque hay pigmentos hemoglobínicos anómalos, como por ejemplo la metahemoglobina o la sulfohemoglobina en algunas enfermedades clásicamente de los glóbulos rojos. Cuando la cianosis, además de presentarse visualmente, ustedes la observan, se evidencia además una saturación de oxígeno mayor al 85%, hay un compromiso además pulmonar asociado. ¿Okay? ¿Por qué? Porque normalmente significa que hay cianosis a pesar de que el pulmón está funcionando adecuadamente.
¿no? Se divide en dos tipos, caracterizados como central y periférica. La cianosis central se evidencia en labios, lengua y escleras, toda la cara, ¿ok? Y traduce hipoxemia. Esto sí, grábenselo porque esto es importantísimo, ¿ok? La cianosis periférica se evidencia en extremidades, básicamente las partes distales, dedos, básicamente dedos, ¿ok? Que en la mayoría de casos traduce un defecto en la circulación. ¿Por qué es importante esto? Porque puede haber cianosis periférica sola y no necesariamente hay daño pulmonar, o no hay una alteración ventilatoria, no hay una alteración hipoxémica ventilatoria propiamente dicha. Sin embargo, si hay cianosis central y hay cianosis periférica, esta cianosis periférica es secundaria a la primera, ¿okay? Cuando están las dos es porque el pulmón está mal. Cuando hay una sola, cuando la periférica está sola, no necesariamente es así, ¿ok? Este es un caso, por ejemplo, en el que podemos evidenciar que la paciente tiene cianosis central, dedos en palillo de tambor o acropaquias, uñas en vidrio de reloj y cianosis periférica. ¿Okay? Este tipo de presentación con cianosis central y cianosis periférica no solamente involucra enfermedades pulmonares, estamos refiriéndonos, es hipoxemia. La hipoxemia no se da solamente en trastornos pulmonares, también se presenta en enfermedades cardíacas. ¿Okay? Este, por ejemplo, es un patrón característico que se presenta en las malformaciones cardíacas congénitas, tipo cianótico. Así se evalúa la cianosis distal en los dedos del pie. Y en algunos casos, por ejemplo, en los pacientes con EPOC, podemos ver una de los fenotipos del EPOC, es característicamente denominado en la fase sabotagada azul. Es un paciente que tiene cianosis central con unos labios bien oscuros, que es muy frecuentemente visto en los pacientes que vienen de la sierra, sobre todo. Las causas de cianosis son muchas causas, como ya le hemos mencionado. Pueden ser causas del sistema nervioso central, hemorragia intracraneal, hipoxia cerebral, sobredosis de drogas, convulsiones febriles. ¿Por qué? Por falta de oxígeno. Recuerden, falta de oxígeno. ¿Ok? En la hemorragia intracraneal el paciente hipoventila. En la hipoxia cerebral el paciente hipoventila. En las convulsiones el paciente hipoventila. No respiras, por lo tanto no hay oxigenación. Hipoxemia. Recuerden otra vez, cianosis central, hipoxemia. Del sistema respiratorio, todas las enfermedades que se puedan imaginar, sobre todo las enfermedades de tipo obstructivo, bronquiolitis, broncoespasmo como asma, el EPOC, la hipoventilación pulmonar, la embolia pulmonar, enfermedad intersticial o neumonías. Todas pueden generar cianosis de alguna u otra manera. Como ya les mencioné, trastornos cardíacos, enfermedades cardíacas congénitas. Hay varios tipos de enfermedades cardíacas congénitas cianóticas que también los van a ver en el transcurso de la carrera, que generan exactamente los mismos síntomas, y es por eso que estos síntomas, la disnea y la cianosis, son síntomas compartidos en la semiología respiratoria y cardíaca. Cuando nosotros abordamos un paciente que tiene ambos, es un dolor de cabeza porque tenemos que ser visto por las dos especialidades de manera conjunta. ¿Okay? Y muchas veces el paciente no tiene nada respiratorio y aparece inicialmente en nuestro consultorio, teniendo que hacerle el descarte de otras patologías, ¿no? Enfermedad cardíaca congénita, insuficiencia cardíaca, enfermedades valvulares, en algunos casos en infarto, y en los trastornos hematológicos, ¿okay? Metemoglobinemia y policitemia. Le vuelvo a repetir, cianosis central, hipoxemia. Aquí el problema no es que el pulmón falla, aquí el problema no es que el corazón no late bien, aquí no es el problema que el corazón mezcla sangres, no, aquí el problema es que la hemoglobina que está en sangre no se oxigena lo suficiente. Pero vuelvo a repetir, es hipoxemia, baja tensión de oxígeno en sangre, ¿ok? Y otras como el mal de montaña o hipotermia. El mal de montaña, más conocido como soroche, también genera hipoxemia, ¿no? Por ejemplo, acá lo tenemos, creo que a Renato, que nos está escalando, y como pueden ver ustedes, la frecuencia del mal de altura en montaña, según la altitud, a más altitud, mayor frecuencia,
más o menos a los 4.000 metros es la frecuencia por encima del 50%. Es una patología sumamente frecuente en la altura y que quizás nosotros somos uno de los países con cierta facilidad para poder estudiarla. Las publicaciones en ese tema solamente son de Perú y Bolivia, porque tenemos las alturas las altitudes más elevadas en esta zona de la sierra andina. Y las causas de cianosis periférica, recordemos nuevamente, básicamente trastornos vasculares en la gran mayoría de casos. Esto probablemente sea pregunta de examen, así que revisen todas las causas que producen cianosis central. Les vuelvo a repetir, si hay cianosis central, lo más probable es que siempre haya cianosis periférica. Pero si hay cianosis periférica, esa puede presentarse sola, y cuando se presenta sola, no traduce hipoxemia, traduce trastorno circulatorio, vascular, ¿ok? Vasoconstricción, obstrucción arterial, una falla cardíaca de bajo gasto, ¿no? Obstrucción venosa, no hay buena circulación correcta. Incluso también se presenta, esto se confunde mucho con un fenómeno que se llama el fenómeno de Raynaud, que se presenta en las enfermedades reumatológicas, ¿no? Que no es lo mismo, pero se confunde bastante porque hay vasoconstricción periférica de los vasos sanguíneos, de la vascularización de los dedos, y se presenta igual como cianosis. Son pacientes que incluso pueden llegar a necrosarse los dedos. Por último, estamos llegando a la parte final con el surfactante y lo que es atelectasias, ¿no? El surfactante es un complejo, una mezcla de diferentes lípidos, proteínas, que ayudan a mantener a los alvéolos pulmonares sin colapsar, ¿ok? Ayudan a disminuir la tensión pulmonar de los alvéolos y ayudan a que estos se colapsen durante la expiración. Si no tuviéramos surfactante, nuestros alvéolos se quedarían pegados. Yo el ejemplo que mayormente pongo es cuando ustedes tienen una bolsa en la boca. Soplan la bolsa, se infla la bolsa, exactamente igual son los pulmones. Ustedes tomen todo el aire que han metido a la bolsa y la bolsa se pega, ¿cierto? Si no tuviéramos el surfactante, nuestro pulmón se pegaría exactamente igual que esa bolsa. Gracias a esto, que forma parte de la evolución también del desarrollo pulmonar en la etapa embrionaria, es que esto no ocurre. Es producido por los neumocitos tipo 2 y tiene característicamente un alto porcentaje de fosfolípidos, que son los que le dan esa característica y esa facilidad para que disminuyan la tensión superficial. Los fosfolípidos predominantes son estos que ven aquí, siendo el primero el más importante y el más frecuente. ¿Y por qué es importante? Porque la secreción y la síntesis por parte del neumocito 2 y el desarrollo de todo el pulmón empieza recién a las 14 semanas de vida intrauterina. Y antes de las 37 semanas, 7 semanas acá de gestación son más o menos, 7 meses de gestación son 28 a 30 semanas. Más o menos antes de ese tiempo, el pulmón no contiene surfactante suficiente como para poder ser compatible con la vida. Recién después de esto, nosotros podemos luchar por el paciente para que viva. Antes, a los 6-7 meses de gestación, la tasa de mortalidad por justamente las complicaciones del no tener surfactante son altísimas. ¿Hay tratamientos? Sí. Terapia con surfactante exógeno, le damos surfactante nebulizado a los bebés pequeñitos, a los neonatos. Pero no solamente es no tener surfactante, sino se asocian un montón de patologías y otras causas más que le generan mayor mortalidad. El hecho de que sea prematuro causa todo esto. Puede ser causa de muerte y en la gran mayoría acá hay un error, ¿ya? El 50% de los recién nacidos prematuros pueden tener un síndrome de distrés respiratorio, ¿ok? Distrés respiratorio, que clásicamente en este tipo de pacientes se llama distrés respiratorio tipo 1 o enfermedad de membrana hialina por la falta de surfactante. El hecho de que tengamos surfactante y evitar el colapso pulmonar en los alvéolos nos va a ayudar a evitar este tipo de problemas. La atelectasia, más que un síntoma, es una presentación, una forma de presentación de algunas enfermedades en las cuales hay una disminución del volumen pulmonar por colapso de su parénquima. Es decir, el parénquima puede ser un pulmón completamente sano, bien desarrollado, con
adecuado surfactante, pero hay algo que evita que ingrese y salga el aire dentro de él, algo que obstruye el flujo de aire, y por ese motivo ese pedazo de pulmón, ese segmento de pulmón que no está siendo ventilado, se obstruye y se colapsa. Eso se llama atelectasia. Esta atelectasia, como pueden ver acá, se puede presentar en un montón de patologías, en un montón de cuadros clínicos, como por ejemplo fibrosis quística, cuando la causa es intraluminal. Recuerden, los bronquios son redondos y en el medio no tienen nada, debería pasar solamente aire, pero cuando tenemos algo dentro de los bronquios, en el caso de fibrosis quísticas y bronquiectasias, básicamente son secreciones, ¿no? Es expectoración, flema espesa, que no puede ser removida con facilidad. Eso genera tapones de moco, tapones mucosos, que se adhieren y tapan, como si fueran un corcho, tapan los bronquios. Lo que está por detrás de ese bronquio se colapsa, el pulmón se colapsa y genera una atelectasia. Cuerpos extraños, ocurre bastante en los niños pequeños, menores de 5 años, y se comen un maíz, una canica, un frijol, se lo aspiran, llega hasta un lugar del bronquio donde ya no podemos hacer mucho, o mejor dicho, ya no se puede hacer nada por medio de los mecanismos respiratorios de defensa, lo obstruye y genera atelectasia. Asma bronquial, por los tapones mucosos que se generan en el paciente asmático, EPOC, por lo mismo, neumonía y neumonitis por el manejo de secreciones, tuberculosis, básicamente por las inequias y secuelas que pueden generar, que son también causa de lo mismo, y cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón puede generar atelectasia por dos mecanismos: compresión extrínseca, tengo el cáncer acá, el bronquio acá, y lo presiona, va cerrando el bronquio progresivamente, o compresión o obstrucción endoluminal, tenemos el bronquio aquí y el cáncer va creciendo por dentro y lo va tapando como si fuera un pólipo, como si estuviera creciendo una verruga, por decirle así, para que me entiendan. Como por ejemplo acá, tenemos un tumor endobronquial, todo el resto que ven hacia afuera, ¿ok?, es la luz del bronquio, y todo esto que ven aquí es un cáncer, un tumor que está dentro de la luz bronquial, dejando para que el aire ingrese solamente este pedacito que ven acá oscuro, el resto no pasa aire, ¿okay? Por lo tanto, todo lo que está por detrás de esa neoplasia se obstruye, se colapsa y se vuelve atelectasia. Y en la parte de compresión extrínseca, ya hemos mencionado, puede haber adenopatías, como en los casos de los linfomas, o en algunos casos de tuberculosis, sobre todo en niños, malformaciones vasculares, como anillos vasculares y aneurismas, que también comprimen en los bronquios y generan esto, neoplasias, acabo de mencionarlo, malformaciones congénitas, neumotórax y derrame pleural, que también comprimen el pulmón que está periférico al derrame, y evita que se expanda correctamente. Por ejemplo acá, este es el ingreso de la tráquea, bronquio principal derecho, izquierdo, y acá tienen un cáncer epidermoide que no deja que solamente este pedacito de acá ingrese aire al pulmón derecho. Eso genera una atelectasia como la que hemos visto en la foto inicial de todo el pulmón derecho. Y en algunos casos puede haber contracción o cicatrización. Más que todo en nuestros medios es muy frecuente las secuelas de tuberculosis, que son cicatrices queloides, así como las que se hacen en la piel cuando nosotros tenemos alguna herida fuerte. Fibrosis pulmonar, bronquiolitis obliterante, que son cuadros secuelares postinflamatorios de los pacientes crónicos, que hacen un proceso agudo y después quedan con zonas duras y endurecidas en el pulmón. Displasia broncopulmonar o traumatismo torácico. ¿Okay? Y en algunos casos, básicamente cuando nosotros hacemos hipoventilación, o en el paciente postquirúrgico, cuando no hay una adecuada analgesia, en el cual el paciente está postrado, ha tenido el efecto anestésico que disminuye la función pulmonar, y al momento de que nosotros queremos que él vuelva a hacerlo de manera correcta, esa zona está colapsada y no abre completamente. Un último comentario acerca de la atelectasia, y esto para que les quede también para su práctica clínica. ¿Por qué es importante saber de las atelectasias? ¿Por qué es importante tenerlas en cuenta y saber cómo ocurren? Puesto que estas atelectasias son formas de presentación de muchas enfermedades. A la cabeza tenemos cáncer en nuestro país.
¿ok? Atelectasias en adultos mayores, ¿ok? Atelectasias en adultos mayores o en lóbulo medio, lo primero que tenemos que pensar es que haya cáncer. En niños pequeños también se presentan, pero más que todo están relacionados, como hemos mencionado ya, a cuerpos extraños. Y en segundo lugar, porque todo lo que esté detrás de esto, de algo que esté obstruyendo el pasaje de la luz bronquial, va a hacer que no solamente pase aire por acá, sino por acá también pasan secreciones, gérmenes, y por lo tanto todo lo que está atrás se infecta. Puede infectarse, puede sangrar, puede haber hemoptisis. Y en tercer lugar, el tejido que queda en la parte posterior, si nosotros no actuamos rápido y desobstruimos ese pulmón, ese bronquio que está tapado, no lo desobstruimos, si es que se puede, claro está, el tejido que queda atrás queda inutilizable, no sirve para la función pulmonar. ¿Ok? Eso es todo, chicos. Espero que les haya servido.